Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo a Solas. Y en este día, un gran programa. Pregunta al psicólogo. Y en esta ocasión, pues vamos a estar sus servidores. Somos psicólogos. Por este lado, el psicólogo del programa, Christopher Turner, en enfoque Gestalt. Y por el otro lado, él es psicólogo transpersonal, tiene maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, tiene un certificado en terapias alternativas holísticas, diplomado de terapias cognitivas conductuales, en terapias contextuales, psicología clínica y salud, psiquiatría y salud mental, tanatología transpersonal, religión, espiritualidad, sanación, etc. Porque es una persona súper preparada. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal, Cris? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y como siempre entusiasmado por comenzar. A ti, gracias por pasarme, pues ahora sí que hacerme gastar 2 minutos diciendo tu currículum. Es para promocionar, ya sabes. Y además, también Jesús es el nuevo director de Clínica AFAS. Háblanos un poco más de esto, por favor. Claro que sí, Cris. Mira, la Clínica AFAS comenzó como un proyecto humanista para brindar apoyo psicológico y llevar a las personas y concientizar sobre la importancia de la salud mental. Esta entrevista la considero bastante importante porque cumple con uno de nuestros objetivos, que es precisamente concientizar, como te mencionaba, a las personas sobre que también existe una salud mental y la importancia de acudir con los profesionistas, como son psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, inclusive hasta los neuropsicólogos. Entonces, esa es una buena oportunidad para invitar a nuestros escuchas a que concienticen que la salud mental también es igual de importante que la salud física. Claro, como lo mencionas, es sumamente importante. Y bueno, al final del programa estaríamos dando las redes sociales precisamente de la clínica y una que otra información complementaria. Pero ahora nos vamos a enfocar, ahora sí que a lo que truje chencha, ¿no? A las preguntas que tenemos, que están muy buenas, algunas, pues ahora sí que de ciencia ficción. Sí. Pero pues somos psicólogos, ¿no? Entonces ya estamos aquí. Venga. Así es. Bueno, pues Jesús, nos preguntan, ¿cómo puedo controlar mis emociones para ser menos caprichoso? Ok, mira, primero que nada habríamos que ver que controlar como tal no sería un concepto o una definición precisamente para trabajar las emociones. Desde el enfoque transpersonal estamos hablando sobre el manejo de las emociones. ¿A qué me refiero con esto? El controlar implica esta parte de que no se mueva esa energía emocional, mantenerla en un estado inactivo y que con el tiempo esta nos comience a somatizar, comience a mantenerla ahí latente. Cuando hablamos de manejo de las emociones, es decir, conozco mi emoción, le doy un objetivo y le doy un sentido. Y con eso se trabaja para no llegar a este estado emocional. Claro, muy interesante como lo mencionas, para que vean que su largo currículum, pues ahora sí que es por algo, ¿no? Bueno, vamos con la segunda, ya está, la voy a responder yo. ¿Qué enfoque es el mejor para mí? Y aquí tendríamos que remontarnos a bases de la psicología, ¿no? Como en la universidad. Claro, para hablar precisamente de los enfoques existentes en la actualidad sobre la psicología a grandes rasgos. Evidentemente hay una gran variedad, pero vamos a enfocarnos a los más usados. Entre ellos, pues bueno, cognitivo-conductual, que tiene que ver con pensamientos, esquemas de pensamiento precisamente y cambio de conductas, ¿no? Después tenemos el psicoanálisis, que tiene que ver con un aparato inconsciente, digamos, lo que está ahí, pero que no está 100% visible, material onírico, los sueños, todo esto. Luego, bueno, sigue el humanismo, con las necesidades de Maslow y todo eso que seguramente han visto por ahí. Luego estamos con Gestalt, que tiene que ver con la experiencia, el presente,
asuntos pendientes. Y luego sigue lo de mi gran colega, lo transpersonal, que tiene que ver precisamente con la trascendencia, ¿no? Y el espíritu. Entonces, ahora remontándonos a esta pregunta, ¿cuál sería el enfoque? Dependiendo precisamente del motivo de consulta al que vengas, tendríamos que enfocarnos a cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Es decir, si vienes a lo mejor con celos, si vienes con ansiedad, probablemente sea más funcional para ti cognitivo-conductual, ¿no? Si vienes a lo mejor con un problema desde la infancia, probablemente sea más funcional psicoanálisis. Vienes a lo mejor con una situación de lo ideal, de lo real, probablemente sea más benéfico el humanismo. Ahora, si vienes conmigo, que soy gestal, probablemente tendremos que hablar de asuntos pendientes, tendremos que hablar de experiencias, cuál es esa evasión, cuál es ese bloqueo de energía que te está impidiendo vivir una vida, ¿no? Y ahora, si vamos a lo transpersonal, ¿cuáles serían los motivos, Jesús, que tratarías? Sí, claro, en este aspecto estaríamos trabajando la resignificación de las experiencias, encontrarles un propósito de vida, un sentido de vida y, como bien lo mencionaste, el concepto de trascendencia. Y el concepto de trascendencia no implica como tal olvidar o cerrar como tal algo, implica tomar conciencia de que esta experiencia, de que esta emoción viene desde una respuesta, desde nuestro ser, por así mencionarlo, e identificar si esta parte del ser, de nuestra sombra o de nuestro ego, y darle de ahí una dirección y vuelvo al mismo concepto, trascenderlo, no quedándolo, pero sí encontrarle ese propósito, por qué llegó a nuestra vida, darle ese sentido también de vida para complementar lo que vendría siendo nuestra existencia pues en este mundo, en este plano o en esta realidad. Claro, ahí por ejemplo me imagino que utilizan mucho la herramienta logoterapéutica, ¿no? Precisamente por darle significado a una experiencia. Sí, claro. Uh-huh. Ok, pues vámonos con la siguiente. Y esta te toca, Jesús. ¿Los psicólogos también van al psicólogo? Sí, por supuesto. Recordar que nosotros también somos personas y que dentro de este pues concepto también pues formamos parte de esta situación que nos afecta, las experiencias de vida, que también sentimos, que también pensamos, y aunque tengamos una formación en psicología, no estamos exentos a enfermarnos, digamos, en esto que llamamos la salud mental. Entonces nosotros como psicólogos sí o sí tenemos que tener también un proceso terapéutico para resolver nuestros problemas personales de vida, porque también como muchos de nuestros consultantes, problemas de familia, problemas de pareja, problemas en casa, en escuela, en trabajo, y a veces la mayoría de las personas creen o piensan que porque somos psicólogos no nos afecta nada. Podemos decir que somos más conscientes de cómo es esta dinámica, de cómo nos va afectando, pero aún así la importancia de que nosotros asistamos con un psicólogo es también precisamente para mejorar nuestra calidad de vida personal, nuestra calidad de trabajo hacia con los consultantes y por supuesto nuestra actividad laboral. Claro, como lo mencionas, que sería lo mismo que decir que un médico no se puede enfermar, que un dentista no puede perder un diente, ¿no? O que un oftalmólogo no puede a lo mejor tener alguna problemática en el ojo, ¿no? Entonces sí es remontarnos precisamente a la capacidad, a las limitantes de ser una persona, porque finalmente somos humanos, ¿no? Llega muchas veces este caso donde piensan que un psicólogo no debe de llorar, no puede enojarse, no puede gritar. La pregunta sería, ¿por qué no? Si antes de ser psicólogos somos humanos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Así es. Y bueno, esta pregunta para mí, ¿es necesario estudiar psicología para saber de emociones o puede ser un conocimiento empírico? Híjole, pues, ¿cómo te digo? ¿No? Mira,
tú puedes tener experiencias enriquecedoras que te proveen de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Que te ayudan de alguna forma a poder realizar situaciones que antes no podías. Esto, sin embargo, aunque es un conocimiento empírico y te ayuda, definitivamente no te va a otorgar las mismas herramientas o el aprendizaje que se lleva en una carrera, que sería lo mismo que decir que si yo leo a lo mejor un libro de autoayuda, pues no me va a hacer psicólogo. Ajá. Probablemente me enseñe algunas temáticas que yo esté buscando en ese momento, pero no me hace, sin hablar, por supuesto, desde la parte de una certificación, ¿no? Que puede ser el título o el certificado de estudios. Entonces, si tú de verdad quieres como tal meterte a la materia de la psique, de conductas, de pensamientos, de emociones, del presente, de asuntos pendientes, etc., entonces sí tendrías que buscar estudiar una carrera en psicología si no quieres meterte a fondo o tomarlo como una carrera, pero te gusta leer. Bueno, puedes leer, pero si hay una diferencia sustancial, si así lo quieres ver. Ahora, nos preguntan, Jesús, ¿es positivo una educación sexual a temprana edad? Bueno, habría que ver qué significa la palabra positivo para la persona quien lo pregunte, porque al final del día, si hablando de esta subjetividad, ya sabemos que al menos en tema de la sexualidad hay muchos tabúes. Para lo que alguien puede ser positivo, para la otra persona puede ser negativo, hasta un escándalo, ¿no? Entonces aquí yo invitaría a formular el concepto de más que positivo, si sería un aspecto funcional y sobre todo sano. Y la respuesta es sí. Pero va a depender mucho del contexto y de la edad del niño o hasta inclusive del adolescente, qué es lo que realmente quiere saber. La mayoría de las experiencias cuando un niño o un adolescente está descubriendo su sexualidad, es casi inevitable que un padre de familia pues tenga estos miedos, estos tabúes y empiece a dar un prejuicio muy errado de que el niño aprendió esto en la escuela o lo aprendió viendo algo en la televisión, cuando realmente es un proceso completamente natural. Y hay que verlo así, es algo natural. Nosotros como profesionistas invitamos a los padres de familia a que si van a brindar una explicación en área sexual para los niños, explicárselos hasta donde pregunte, no explicar de más, no alterar o modificar o endulzar lo que se esté preguntando. Siempre hay que hablarles con los conceptos adecuados. El nombre del genital masculino es pene, testículos. El nombre para la mujer es la parte de lo que es la vagina, los labios, etcétera, ¿no? Desafortunadamente muchos padres, porque creen que son palabras muy fuertes, pues de que le dan esta terminación que el pajarito, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí ya hay una mala educación sexual. Aquí lo recomendable es responderle a los niños de acuerdo a la pregunta y siempre con los nombres como se llaman dichas áreas. Claro, que además el hecho de llamarles de otra forma también genera situaciones contraproducentes, ¿no? Que podría ser un ejemplo el morbo, ¿no? Precisamente de no poder ver las cosas como son en su naturaleza, sino que se le da un significado o significante a partir de algo que pueda llamar la atención, ¿no? Y entonces se estanque de alguna forma, hay alguna energía sexual, ¿no? Que probablemente no se pueda expresar. Entonces, muy bien, Jesús, muy buena respuesta. Ahora, esta es para mí. ¿Cuál es la diferencia entre hipnosis y relajación? Bueno, cabe recalcar, que yo tengo un diplomado en terapia de hipnosis clínica, entonces vamos a responder esto como Dios manda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En una relajación puedes utilizar imaginería y respiraciones diafragmáticas precisamente para tratar ansiedad, para tratar estrés, ¿no? Y tranquilizar al ser humano en ese momento. Muchas veces se puede usar
en esta parte de un motivo de consulta o en una psicoterapia breve, ¿no? Como de algo inmediato que va a ayudar a aliviar estos malestares. Son muy buenos las respiraciones, todo esto. Ahora, la diferencia con la hipnosis va más allá de una imaginería. No es imaginarte tal cosa, sino que vamos a relajar el cuerpo hasta llevarlo a ciertas ondas donde no se esté dormido, pero no se esté consciente. Entonces es tratar de llegar a ese intermedio, el cual nos va a permitir a nosotros, como profesionistas, el poder introducirnos e ir viendo qué es lo que hay en ese inconsciente, si así lo quieres ver, ¿no? Entonces, bueno, habría también que hablar de que está compuesto una hipnosis, que serían generalmente 3 partes, ¿no? La primera parte, que es desde una infancia, ¿no? Regresarnos a una infancia. Después puede ser también a la parte de la gestación, ¿no? En el vientre, y también puede ser una tercera parte que va a sonar algo fantástica, que es otras vidas, ¿no? Sí, sí puede pasar, nos ha pasado, ¿verdad, Jesús? Sí, claro, nada más para retroalimentar, los procesos de relajación son un recurso, una herramienta precisamente para llevar al consultante a un estado de trance y como tal a la hipnosis. Claro, ya en el proceso hipnótico, al estar en procesos en estados alfa, delta, dependiendo de lo que se desee trabajar, claro, esto desde las neurociencias, vamos a ir viendo hasta qué alcance esta parte de conciencia que la persona está en ese estado de trance puede acceder tal vez a recuerdos que el inconsciente estuvo guardando porque tal vez vivió una experiencia traumática. Si nos vamos más atrás, lo que llamamos ya formalmente como ya regresiones, estamos hablando inclusive que las personas o los consultantes llegan a recordar aspectos de su infancia cuando es muy difícil de recordarlos. Y hay casos inclusive en la situación perinatal que recuerdan cuando estaban en el vientre materno o que recuerdan cuando nacieron. Y bueno, esto que comentas sobre el concepto de las vidas pasadas, se llega a ver casos en los que vamos haciendo estas regresiones y claro que se manifiesta, pero son casos muy, muy particulares y casos también extraordinarios, dignos también de no solo de investigar, sino también de tratar. Claro, como lo mencionas, y también es importante recalcar que tiene que ver con neurociencias. Ajá, hay un estudio que lo avala. Entonces, no es hipnosis sinónimo de charlatán, ¿no? Que se hace tonto a lo mejor, o que nada más está cobrando por nada. No, realmente tiene un chiste, tiene una intención que precisamente es, como lo explica Jesús, una herramienta más, ¿no? De la terapia psicológica. Y pues bueno, obviamente se buscaría con un profesionista, no cualquiera podría realizarlo sin la formación pertinente. Ahora, vamos con la siguiente, Jesús, porque estas como las que te gustan. ¿Creen en Dios y le creen a Dios? Claro, mira, esa es una pregunta muy, muy especial. Voy a tratar de responderla lo más concreta, pero muy detallada. Mira, para dar una respuesta, nos podíamos aunar con la pregunta si nosotros vamos al psicólogo, recordando que primero somos seres humanos con estos valores, con estas sensaciones, emociones, que experimentamos todo lo que es un ser humano. Y ahí de ende nos categorizamos como personas que tenemos esta etiqueta social de que somos el hijo, el esposo, todo esto. ¿Por qué menciono esto primero? Porque al final del día nosotros somos una construcción o el resultado de una construcción social a través de los aprendizajes. ¿Y cuál es nuestra primera interacción social? La familia. Y la familia es la que a través de generaciones van heredando estos códigos de creencia. Hablando básicamente de la parte religiosa o religiosidad o espiritual, el hablar de un Dios o creer un Dios tiene mucho que ver con lo que se aprendió de familia, inclusive lo que también se aprende en la sociedad. Entonces, al menos
yo como psicólogo, sí creo en un Dios, sí creo en lo que llaman la palabra de Dios, pero no como tal desde un sentido de religión o de religiosidad, sino me voy a un campo más de la espiritualidad, que quiere decir esto, hacia el desarrollo de la conciencia. Todas las religiones, los rituales religiosos que conllevan oraciones, rezos y ciertas conductas que evoquen la fe y la esperanza, la intencionalidad original es precisamente desarrollar esa conciencia humana, y hablando de humanos, como la compasión, el perdón, etcétera. Y en ese aspecto, a un psicólogo que a lo mejor no cree en Dios, pero sí tiene arraigado estos valores, sigue teniendo esa misma conciencia. He aquí que en lo particular su servidor por eso se especializó en el enfoque transpersonal, porque el enfoque transpersonal integra todos estos conocimientos, este conocimiento ancestral, que lo podemos llamar divino, espiritual, esotérico, etcétera, y lo integramos a la terapia para crear un proceso de sanación y de trascendencia. Entonces, en lo particular, desde ser humano y como persona, y ya como persona, como profesionista, llevo esta línea de aunar los procesos terapéuticos con las prácticas espirituales. Muy interesante lo que nos desarrolla Jesús. Sí, definitivamente, bueno, tiene que ver con el concepto, dependiendo de cuál sea el concepto. Estamos hablando desde un concepto religioso o un concepto de fe, ¿no? Y bueno, la siguiente es un poco parecida, que es: creen en demonios y en el infierno. Y bueno, esto viene un poco pegado de la pregunta pasada, y es, mira, cada terapeuta, cada psicólogo, si bien tiene un conocimiento, un bagaje de lo que nos enseñan en la universidad o maestrías, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo creencias y seguimos teniendo fe, o bueno, no fe, dependiendo de lo que tengamos en mente. Pero por supuesto que habrá quienes sí crean en demonios y crean en un infierno, ¿no? E incluso el infierno ni siquiera podría ser como una expresión de lo que a lo mejor la Biblia dice, ¿no? O a lo mejor lo que una película dice. Incluso podrían hablar de que el infierno podría estar en la tierra, ¿no? O podría ser a lo mejor su infierno, ¿no? Desde un aspecto subjetivo. A lo mejor para una persona su infierno como psicólogo podría ser a lo mejor nunca tener trabajo, ¿no? A lo mejor no ser buen psicólogo, a lo mejor no saber qué hacer delante de alguna problemática. Eso podría ser un infierno subjetivo. En mi experiencia, yo considero que sí existen consecuencias favorables y no favorables. No considero que existe el bien ni el mal, sino que hay consecuencias. Y por supuesto que considero que debe de haber un lugar donde se retribuya, ¿no?, lo que haces, pero no sabría si llamarlo infierno como tal. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, la siguiente, para Jesús: ¿cómo puedo ayudar a alguien a que deje las drogas? De acuerdo, mira, la situación que tiene que ver con las drogas, estamos hablando de una adicción, inclusive hasta de una dependencia. Siempre he visto, tanto a nivel personal como profesional, que la persona con adicción, hasta que no viva una experiencia lo suficientemente fuerte o significativa, que puede ser, como bien lo mencionabas hace un momento, ¿no?, las consecuencias estamos viendo casos en los que tal vez un padre de familia, ¿no?, llega alcoholizado a casa y golpea sin querer a su familia, y lamentablemente puede pasar de que la persona se pega en la nuca, fallece, etcétera, y cuando regresa a ese estado sobrio y se da cuenta de lo que hizo, ese tipo de experiencias son las que hacen que el consultante con una adicción, puede ser, drogas o alcohol, etcétera, tome conciencia
de que su estado está perjudicando a segundas, terceras personas. Entonces, y eso, bueno, en lo particular lo he visto mucho en terapia, que hasta que no vivan una experiencia lo suficientemente fuerte, por ellos mismos no van a aceptar un proceso terapéutico tan fácilmente. La familia, la red de apoyo, inclusive estos grupos anónimos, por mucho que implementen técnicas o el buen deseo de querer ayudar o apoyar a la persona, y es algo que lo sabemos desde algo básico, si la otra persona no quiere ser ayudada, difícilmente va a aceptar esa ayuda. Pero vuelvo a lo mismo, para que se dé ese proceso de ayuda, es más fácil que la persona en cuestión viva una experiencia lo suficientemente fuerte o significativa para darse cuenta que esas acciones lo llevaron a unas consecuencias donde puede tener culpa, arrepentimiento, y esto es algo que una de dos, o puede empeorar su estado o puede motivarlo a hacer ese cambio, y eso es lo que también llamamos también como trascendencia. Aprendió de esa situación y lo trasciende a otro estado en donde vienen esos procesos de conciencia, de sanación, de ayuda, etcétera. Y eso es algo que podría yo mencionar para comenzar a ofrecer la ayuda a estas personas, como mencionar poco a poco, oye, yo te invito a que dejes esta adicción porque vas a tener consecuencias desde un accidente automovilístico, la pérdida del empleo, etcétera, pero va a depender mucho del contexto, de la educación de la persona en cuestión. Claro, ahora también cabe recalcar que es algo individual en cuestión de elección, ¿no? Si se quiere, se va a conseguir. Si no se quiere, no se va a hacer el mismo trabajo ni se va a obtener el mismo resultado. No vamos a ser héroes, no podemos ser héroes. Aunque tengamos buena voluntad, finalmente recordemos que el otro tiene un mundo, tiene una elección, ¿no? Y, por ejemplo, yo voy a mencionar la oración Gestalt, ¿no? Que es, tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Entonces, finalmente tú eliges en dónde estar, cómo estar, ¿no? Hasta dónde estar. Por mucho que a mí me lastime, si a ti no te lastima, no va a haber un cambio, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Hay niños que causan muchos desastres. ¿Ya nacen con maldad? Bueno, aquí es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, tendríamos que recurrir a lo mejor a películas como Un ángel malvado, ¿no? Con Macaulay Culkin, que precisamente pues narra esa historia donde el chico constantemente hace desastres, ¿no? A casas ajenas, lastima animales. Bueno, esto que estamos viendo tiene que ver precisamente con un conduct disorder que se da mucho en niños, que es precisamente esto, ¿no? Crecen con esta parte de lastimar al otro, donde no les importa realmente, y si no se trata, pues pasa a ser un trastorno disocial ya en la adultez, y el trastorno disocial ya lo podemos identificar a lo mejor como aquella persona disruptiva, ¿no? A lo mejor en un banco pues podría ser aquella persona que cualquiera que lo vea se enoja y arma como un pleito, ¿no? Puede ser a lo mejor también ya en el trabajo como que no obtuve esto y empiezo a hacer un desastre, ¿no? O empiezo como a agredir a otros precisamente por mis propios motivos, pero sí tiene que ver con una infancia, o sea, sí se genera desde la infancia. No sé a qué se referirían con maldad, pero sí tiene que ver este tipo de actos desde la infancia. Ahora vamos con la siguiente pregunta para Jesús. ¿Qué es el autosabotaje y por qué dicen que me lo hago? Bueno, el autosabotaje, pues precisamente creo que ahí la respuesta viene de la pregunta precisamente que yo me lo hago. ¿Qué quiere decir esto? A veces una persona, inclusive hasta un consultante, se le puede brindar estrategias, herramientas, recursos, inclusive técnicas para que pueda pues resolver alguna situación, algún problema. Cuando viene el autosabotaje es porque no hay una disciplina, no hay una consistencia en ese trabajo, ya sea personal o terapéutico,
porque precisamente viene esta situación de la desesperación, de la frustración, de que ya quiero sanar este dolor, ya quiero que esta experiencia termine, ya quiero resultados rápidos. Entonces hablamos de que no hay una disciplina y tampoco hay una paciencia, ¿no? Siempre he mencionado, ¿no? Igual lo acabas de mencionar hace algunas preguntas, todas las personas, todos los consultantes somos diferentes, todos tenemos un tiempo, un proceso adecuado para nosotros, cada quien, precisamente para resolver esa situación, ese problema, y va a ser desde nuestros recursos, que puede ser desde cómo resolvemos problemas a nivel racional, cómo manejamos nuestras emociones, como lo contesté en la primera pregunta, manejamos estas emociones, o inclusive cómo le damos ese sentido a esa experiencia. Entonces, esta parte del autosabotaje, de alguna manera es porque no hay esa paciencia con uno mismo y no hay esa disciplina, y desde mi enfoque no hay esa conciencia precisamente para darle ese propósito o ese sentido, ¿por qué quiero resolver esto? Porque hay un proceso donde debo de tener pues este tiempo adecuado a mis necesidades, a mi contexto, precisamente ya para generar ese proceso de sanación o ese proceso de insight, etcétera. Entonces, por ahí considero yo estaría como encaminada la respuesta. Claro, ahora desde mi enfoque también habla precisamente de una evasión de una experiencia, ¿no? Es no querer vivir lo que la vida tiene para mí. Entonces genero precisamente este autosabotaje para poder quedarme, a lo mejor, si tú quieres, entre comillas, en esta comodidad que es bien conocida, pero que probablemente me genere menos molestia que lo que no conozco, ¿no? Entonces es ese miedo a pasar al siguiente nivel, a la siguiente hoja, porque no la conozco. El desconocimiento da miedo de alguna forma, y es cuando nos autosabotamos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a lo mejor vaya a un trabajo, ¿no? Y diga, pues sí me gusta, pero me da miedo a lo mejor las tareas que voy a realizar, a lo mejor no doy el ancho. Entonces se genera precisamente este autosabotaje, y a lo mejor se me cae el café en la camisa, a lo mejor llego tarde, a lo mejor no llevo mi currículum, ¿no? Y entonces es ahí cuando se manifiesta. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia de la psicología que conocemos y lo transpersonal? Y esta te la cedo totalmente, Jesús. Claro, por supuesto. Mira, la psicología, en términos generales, pues estamos hablando de que su tema de estudio es precisamente el comportamiento humano, sabiendo de que en toda escuela que brinde estos estudios a nivel general, y es algo que, si lo quieres ver desde la burocracia, se tiene que estudiar desde el comportamiento, porque es algo que se observa, algo que se mide, algo que se repite. Sin embargo, va a haber ciertas variables, como lo son los pensamientos, procesos cognitivos, la imaginación, los sentimientos, las sensaciones, todo aquello interno que solamente se ve reflejado en una respuesta conductual. Y es ahí donde surgen otros enfoques, no solo la transpersonal o como lo que es en tu formación la Gestalt. Estas formaciones son una especialidad dentro de la psicología general. En psicología general, pues en estos estudios nos enseñan, como lo respondiste en una de las primeras preguntas, psicoanálisis, con psicodinámica, cognitivo-conductual, terapia racional emotiva conductual, o las terapias humanistas como la Gestalt, la transpersonal, centrado en la persona, etc. Todas estas terapias de alguna manera son especialidades para tratar cierta población, tal vez ciertos trastornos, tal vez para prevenir que se desarrollen, o inclusive para complementar tratamientos convencionales. Entonces lo transpersonal surge como una especialidad dentro de la psicología general, dentro de las terapias humanistas. Aquí lo que le hace de diferente en su campo es que estamos integrando aspectos de la psicología de las religiones.
Wilhelm James, que era un psicólogo que se enfocaba mucho en datos científicos, tiene tratados precisamente de las religiones, de la espiritualidad, y dentro de este enfoque también vemos los tratados del doctor Jacobo Grinder, que era un neurólogo que empezó a estudiar estas manifestaciones de la conciencia, y estos profesionistas, integrando un trabajo y una teoría que sustenta lo transpersonal, integran todo este mundo, toda esta cultura, toda esta cosmología, y le dan dando esa forma, no como mal nos han visto, ¿no? Es que ustedes son una secta, son otra religión. No, simplemente desde los códigos de creencias vamos dando esta explicación para hacer procesos, pues llámalos tú de sanación, procesos terapéuticos, pero como tal es una especialidad dentro de las terapias humanistas. ¿Jacobo qué? Jacobo Grinder. Ahora. Jacobo Grinder. Tiene un nombre, más bien un apellido un poco conocido para otro tipo de población, pero realmente sus trabajos aportaron muchísimo en el desarrollo de la conciencia. Yo te mencionaba hace un momento, ¿no? Todas estas experiencias internas, como las emociones, la conciencia, etcétera, él las iba evaluando, valorando ya con procesos estadísticos, procesos de investigación a través de herramientas o de aparatos que midan, o que miden, mejor dicho, las ondas cerebrales o las frecuencias de onda, precisamente para darle esa observación a estos procesos internos. Muy interesante todo esto que nos mencionas. Bueno, pues eso es lo transpersonal. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente suele comportarse de acuerdo a su conveniencia y no como debe? Y bueno, esta es una pregunta que me urge responder. Bueno, para empezar, ¿qué es el deber ser? ¿No? ¿Qué es el deber tener? Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿Por qué? Porque es un gran pesar en muchas personas el hecho de decirles qué hacer, qué es lo que deben de hacer, ¿no? Y entonces, esta parte de comportarse de acuerdo a su conveniencia, a ver, es que todos nos regimos por conveniencia. Ajá. A lo mejor no lo dicen, está mal visto socialmente, sí, pero es una realidad. El ser humano es convenenciero, es irracional, es cambiante, sí, así como tiene ese lado de oscuridad, también tiene un lado de luz que también es sociable, es empático también, ¿no? Y es resiliente. Entonces sí hay que poner atención en eso. No somos malos ni buenos, simplemente pues actuamos de acuerdo a lo que nos conviene, ¿no? Aunque digamos que no. Y bueno, finalmente el deber ser, ahí tendríamos que poner mucha atención, ¿no? Si lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer o lo que me dicen que debo de hacer, porque hay una gran diferencia y va a haber un gran malestar en uno de los dos. Entonces sí hay que poner bastante atención. Ahora, la siguiente. Jesús. Adelante. ¿Por qué un día hablan y otro día no? Bueno, mira, esta pregunta al principio la estoy percibiendo como un poquito confusa. Voy a tratarla de responder de acuerdo a mis experiencias, tanto de vida como mis experiencias en consulta. Pero sin llorar. Acá aquí no, dices. No, lo que sucede, hay un fenómeno que se llama ghosting. Esto hace referencia a que estás en una relación, cual fuese que sea, de amistad, de compañeros de trabajo, y que te llega a presentar en la familia. En este tipo de relación, pues empieza con conversaciones, conocer a la otra persona, y todo va bien, pero de la nada la otra persona te deja de hablar, te bloquea de lo que hoy conocemos actualmente, pues las redes sociales, etcétera. Y la verdad es que este distanciamiento, para quienes estén aplicando este fenómeno llamado ghosting, lo dejan pues intrigado, lo dejan preocupado, con sentimientos de culpa, porque la persona en un principio dice, bueno,
por qué se alejó, qué hice yo, qué no hice o qué dejé de hacer. Posteriormente viene, es que le pasó un accidente, es que le pasó algo, etcétera. Y resulta que cuando empiezas a percibir porque el amigo te lo dijo o en las redes sociales lo viste a esta persona, en donde está haciendo tu vida normal, está haciendo tu vida como si no hubiese pasado nada, y tú tratas de acercarte a la otra persona y no te responde y empieza digamos, ese dolor emocional, esas culpas, y empieza a decir, bueno, es que no sé por qué se alejó, y ahí empieza, si tú quieres, estas variables, ¿no? De buscar a la otra persona, lo que llamamos las partes de las relaciones tóxicas. Pero al final del día, yo percibo esta pregunta como encaminada a este fenómeno de ghosting. Entonces también ahí es un proceso inclusive terapéutico, precisamente para tratar de trabajar, pues, lo que considero yo también es un duelo en el que pierdes la comunicación de la otra persona, y a pesar de que ves a la otra persona que está ahí, hay casos en los que no vuelven a hablar, como bien se formula la pregunta. Claro, y también, bueno, para complementar esta pregunta, sucede algo que es un fenómeno muy recurrente, ¿no? Y es que somos seres cambiantes. Entonces, de acuerdo a la emoción que tengamos, es como vamos a dirigirnos, vamos a acordarnos que somos más emocionales que racionales, ¿no? Claro, por supuesto que se puede trabajar cada aspecto, ¿no? Y enfocarlo a lo que realmente se quiera. Pero sí, tienes que aceptar que no todo el tiempo van a estar respondiendo, ni todo el tiempo van a hablar. ¿Por qué? Porque hay que actualizarnos, hay que hacer una actualización del estado del otro. Si iniciamos una relación, no sé, en octubre, ¿no? No significa que en octubre del otro año esté sintiendo lo mismo, y es una realidad. Entonces hay que actualizarnos. ¿Cómo? Preguntando o constantemente alimentando, ¿no? Mediante dinámicas esta relación, y dejarlo de ver también como el fin del mundo, ¿no? Porque finalmente somos procesos y vivimos procesos, y en esos procesos pues está iniciar una relación y está terminar esa relación. La siguiente pregunta es: ¿por qué tienen noviazgos por tener? Y bueno, esto a mí, no sé tú, Jesús, pero a mí me suena mucho a, por ejemplo, noviazgos de la secundaria, ¿no? Como cuando te hacías novio de quien fuera, el chiste es tener pareja, ¿no? Y bueno, aquí lo que podríamos hablar es de entrada, habría una incapacidad de realización o una inmadurez de realización de ciertas conductas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues bueno, dependiendo mucho los motivos de cada persona, no podríamos saber lo que el otro está haciendo porque no somos esa persona, pero sí podríamos ver lo que está afuera en el entorno, ¿no? Y bueno, si te sucede a ti que sabes que es una persona que tiene parejas por tener parejas, la pregunta sería para ti y sería: ¿por qué estás con él? Si ya sabes el trasfondo de eso, ¿no? Y si tú tienes parejas por tener parejas, la pregunta sería: ¿qué estás ganando que lo sigues haciendo? ¿No? Entonces sería esas dos preguntas, obviamente, para generar esta conciencia. Y bueno, finalmente, pues puedes tener relación si se te ocurre, si te da la gana, si tienes el antojo, ¿no? No es realmente algo específico. Es realmente dependiendo de los valores que tengas, dependiendo de las creencias, de los pensamientos. Puedes durar mucho tiempo soltero, puedes durar también nada soltero, ¿no? Dependiendo también de otros padecimientos. No sé, se me ocurre también explicar o añadir dependencia emocional. No puedo estar solo, entonces necesito tener a alguien. Entonces tengo por tener, entre paréntesis, tengo para no estar solo, ¿no? Y bueno,
Vamos con la última pregunta porque esto ya se alargó demasiado. ¿Por qué la gente que se le trata bien no valora a Jesús? Dinos, por favor. Esta pregunta en cierto punto va relacionada a la pregunta anterior. Habría que ver varios conceptos o varias variables en el sentido de los pensamientos que tienen las personas. ¿Por qué las personas no me tratan bien o no tratan bien? Volvemos a lo mismo, habría que ver para la persona qué es tratar bien a la otra persona. Vuelvo desde la parte de los aprendizajes y retomo lo que mencionabas desde la infancia. Si una persona se desarrolla en un contexto cuyas situaciones o conductas van enfocadas a lo que socialmente podemos decir que es una agresión, una violación, etcétera, pues el niño lo va a tomar como algo normal y va a decir, es que esto para mí es normal y me hace sentir bien, y porque me hace sentir bien es bueno. Entonces se pueden inclusive hasta normalizar ciertas conductas que a lo mejor para otra persona cuyo otro contexto, otro desarrollo puede ser moralmente hablando algo que puede ser bueno o malo. Aquí al final del día estamos hablando ya como aterrizando los conceptos formalmente como responsabilidad afectiva, responsabilidad hacia la otra persona, sean para parejas, sea para amistades o una relación familiar. Al final del día estamos hablando que desde esta responsabilidad es tener empatía, tener compasión, tener comprensión hacia las necesidades de la otra persona. Y ojo, no necesariamente tenemos que poner las necesidades de otra persona por encima de nosotros, no. Uno hay que estar bien consigo mismo para estar bien con los demás. Y ahí, aunado a lo mejor con la pregunta anterior, estamos ahí hablando inclusive qué concepto tendrían de amor, ¿no? Desde el amor propio o el amor compartido, y en esa relación hacerla funcional y sana. ¿Y ahí qué implica esto último? Pues precisamente que la persona que puede ser nuestra pareja, nuestro amigo, etcétera, toda esta situación de las relaciones, si una persona porque es buena o no es buena, pues va a determinar mucho cómo te esté tratando. Te decía hace un momento, ¿no? A lo mejor para una persona está tratando mal a una persona que vemos, y para la misma es que él así me demuestra que me quiere, él así demuestra que me ama, o ella así lo hace, y realmente la otra persona no es consciente que tal vez estén abusando, violando sus derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho, si lo hablamos meramente por bueno o malo, a qué se esté refiriendo, ¿no? Si lo pasamos a la responsabilidad afectiva y lo que es funcional y sano, estamos viendo que la relación de dos individuos es aportarse del uno al otro, pues ese apoyo, ese compañerismo, esa escucha, esa atención a sus necesidades, y sobre todo que haya esa reciprocidad. Bueno, así a lo menos desde mis experiencias tanto personales como profesionales lo he percibido así. Claro, y ya también nada más para complementar y finalizar, también tendrías que ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que esperas que el otro acepte, agradezca, no te dé a cambio de lo que estás haciendo. Porque también si lo que estás haciendo es demasiado, que te estás abandonando a ti mismo con tal de conseguir la aceptación o el afecto del otro, entonces no es la persona. Ajá, porque en una relación lo que se busca es una complementariedad, una reciprocidad. Si no lo estás obteniendo, entonces tendrías ahí que hacer como un research y pues ahora sí que tomar otra medida, ¿no? que sea más beneficiosa para ti, porque finalmente tú eres el que la está pasando mal. Y también entender, también empatizar que, bueno, cada persona es diferente, ¿no? Y el hecho de que tú le des un billete de 20 no significa que te va a devolver un billete de 20. Te puede devolver 5 monedas diferentes, ¿no? 3 monedas diferentes, más de ese billete, menos de ese billete, pero no siempre va a ser en esa presentación.
Y bueno, pues estas fueron todas las preguntas que nos hicieron. ¿Cómo te la pasaste, Jesús? Me la pasé muy bien, fueron interesantes preguntas. Quiero agradecerle a todas las personas que compartieron sus dudas, que tuvieron esta iniciativa de preguntar. Y claro, si se hace una segunda, tercera parte, adelante, yo encantadísimo de volver a participar. Me la pasé muy, muy bien. Muy bien. Pues déjenos saber en los comentarios o díganos directamente si quieren una segunda parte, porque la verdad es que sí, también me la pasé muy bien. Y pues bueno, dinos tus redes sociales, Jesús. Claro que sí, mira, me encuentran como Jesús Ramírez, la mayoría de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, siempre con @Jesús33. También los invito a que pasen a las redes sociales de la clínica AFAS. Ahí estamos brindando servicios en desarrollo hacia la conciencia, una integración de las terapias humanistas. Ahí nos pueden también preguntar, consultar, etcétera. Y bueno, pues son bienvenidos. Muy bien, y bueno, por mi parte les recuerdo que voy a estar días miércoles y jueves en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde en la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH, SIDA, AC. Ahí pueden encontrarme si quieren agendar sus citas, si quieren tratar algún tema, bueno, ahí nos vemos. Y también pueden encontrarme en Facebook como Centro de Psicoterapia Vacuacela y en Instagram con el mismo nombre. Entonces, bueno, esto sería todo por parte de Tiempo a Solas. Espero que les haya gustado. Te agradezco, Jesús, por haber participado en esta gran historia de este programa que fue muy largo. Sí, muchísimas gracias, Liz, por haberme invitado de nuevo, y espero que se repita. Claro que sí. Vamos a ver que sí. Vale. Y pues bueno, eso sería todo por el programa de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.